Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Inicialmente queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. De igual manera, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban en nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos que se suscriban y activen la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido después de las conferencias. También les recordamos que si necesitan hacer alguna pregunta al finalizar la conferencia, deben hacerla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos. Nos acompañan cada domingo en estas actividades del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, un espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. A los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA que están presentes y a los que están ausentes también un gran abrazo. Es muy satisfactorio podernos ahora reencontrar también, no solamente vía digital, sino también presencialmente. Eso pues nos llena de muchas vibraciones positivas y hace que nuestro espíritu se mantenga alegre, optimista y con muchas ganas de seguir en esta divulgación de lo que son las ideas espíritas. Queremos recordarles que tienen a disposición de ustedes la colección Libre Pensamiento en la página web de la Asociación Espírita Internacional CEPA. Tienen allí las obras El Espiritismo en la perspectiva laica y libre pensadora del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya, La inmortalidad del alma del ingeniero David Santamaría, Mediunidad, intercambio entre dos mundos del doctor Ademar Choro dos Reis y Yolanda Clavijo, Reflexiones sobre la idea de Dios de Ricardo de Moraes Núñez y Dante López, Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola, y Espiritismo, ética y moral de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. Hoy nos honra con su presencia un amigo del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Va a conversar con nosotros acerca del tema espiritualidad y éxito. Y se trata del profesor Moacir Costa de Araujo Lima, natural de Porto Alegre, estado de Río Grande do Sul, Brasil, licenciado en física con 3 posgrados en el área de la física y de las matemáticas, formación universitaria en Derecho, maestro en Lingüística aplicada en el área de la lógica del lenguaje natural, profesor universitario jubilado. Como escritor ha publicado 17 libros maravillosos, uno de ellos publicado en Barcelona y otro en Portugal. Ha obtenido varios premios en la Feria del Libro de Porto Alegre. Es conferencista internacional en el área de la comunicación, de la ciencia y espiritualidad, filosofía de la ciencia, con énfasis en las conexiones entre ciencia y espiritualidad,
bajo la óptica del nuevo paradigma cuántico relativista. Le concedieron la medalla de la ciudad de Porto Alegre por los relevantes servicios prestados a la comunidad en el área de la enseñanza y divulgación del nombre de la ciudad. Profesor Moacir, es un honor tenerlo entre nosotros. Muchísimas gracias, amigo. Lo dejamos en su casa. Muchas gracias por la invitación y es siempre un gran placer estar entre los amigos para hablarnos de estas cuestiones, principalmente de la filosofía espírita, que tiene muchos puntos de conexión con la filosofía de la ciencia. Muchas veces las personas quieren anticipar algunas cosas que no es posible. Y cuando se abre un nuevo paradigma dentro de la ciencia, se empiezan a decir cosas como, por ejemplo, la física cuántica va a te ayudar a encontrar tu par ideal para la vida, el amor de tu corazón, de todas esas cosas que más se parecen con una letra de tango do que con ciencia. Es completamente distinto. Primeramente, el espiritismo es una doctrina a ser estudiada y vivenciada. Queda muy claro en la codificación de Kardec que si no conocemos al fondo las cuestiones, nuestra fe será muy débil, porque yo no puedo ponerme a hacer algo sin tener una base sólida en que pueda no simplemente creer por creerlo, pero comprender, que es lo más importante. En ese sentido, cuando se cuestiona qué diferencia hay entre el paradigma científico mecanicista newtoniano y el paradigma cuántico, la diferencia no está solamente en los estudios de las cosas muy chicas o muy grandes. Primeramente se decía que los conocimientos de la física cuántica serían aplicables solamente al mundo de las cosas infinitesimales. Pero hoy se sabe que no es solamente eso que pasa. Es una nueva manera de ver el mundo y cómo nosotros somos partes del mundo y de la naturaleza, una nueva manera revigorada de ver el ser humano como un ser en progreso y con una conexión importantísima del nuevo paradigma, que llegó a la fantástica conclusión que la conciencia influye en los fenómenos de la ciencia. Ahora es un punto interesantísimo. Todos los científicos que estudian hoy, eso no es una cuestión más de discusión, de opinión, es una cuestión de constatación científica. Todos verifican que la conciencia del observador influye en los fenómenos de la microfísica. Ahora hay un pequeño, grande problema. Los físicos dicen que la conciencia del observador influye en los fenómenos. Ahora, si le preguntamos lo que es la conciencia, nos van a decir, no lo sabemos todavía. El científico es así. Él dice lo que sabe y lo que no sabe. Y lo que no sabe va a estudiar. Y dicen claramente que probablemente la respuesta podrá vir del avance de la neurociencia o entonces de la propia teología, que podría se dedicar más a ese tipo de estudio. Entonces, con este nuevo paradigma hay en el campo de la filosofía de la ciencia, no es la ciencia experimental, pero en la interpretación de los fenómenos hay una abertura muy grande para la presencia de la espiritualidad. Acá, por ejemplo, en Brasil, cuando empezó la pandemia, muchos divulgadores y periodistas que tienen sus programaciones en la televisión empezaron a hablar en los valores de los espíritus, cosas de que no hablaban. Ayer, a poco tiempo, no lo hablaban, pero ahora sí.
Entonces, lo que existe es una búsqueda de los principios de una nueva filosofía de la ciencia. Esto es lo más importante para observarnos. La filosofía de la ciencia, basada en los paradigmas antiguos, no logró explicar los fenómenos de la nueva ciencia. Entonces, hay una necesidad de crear ¿Fue el sonido? ¿Se fue el sonido? Sí, no hay sonido. Tiene el micrófono apagado ahorita. Tiene el micrófono apagado, profesor. Ahora sí, está bien. Ahora sí, ahora sí. Sí, entonces decía que hay la necesidad de desarrollar nuevos conceptos filosóficos, porque existe una experiencia muy interesante en los dominios de la ciencia. Los científicos materialistas, que hoy están completamente superados, decían que la materia sería la gran realidad y establecieron un mundo real. Pero hay algo muy importante. Hubo un teorema llamado teorema de Bell que mostraba las condiciones para que algo que se estudiara fuera del mundo real. Y las partículas cuánticas no siguen este concepto de realidad. Entonces hay una necesidad de cambiar mismo lo que nosotros entendíamos como realidad, que hoy es completamente distinto. Y cuando dicen los materialistas, bueno, el espiritismo no trata con la realidad, podemos responderles que las partículas cuánticas también no tratan, no están de acuerdo con el concepto antiguo de la realidad. Eso nos trae sin duda una grande responsabilidad de la divulgación de la doctrina espírita como una doctrina para libres pensadores. Tenemos que pensar la realidad, porque las doctrinas tradicionales, las religiones en general, están envasadas en sus dogmas y exactamente por eso no pueden cambiar, porque si un dogma es una verdad absoluta, no hay ninguna chance de mudar. Y eso es muy importante. Cuando no hay oportunidad de cambiar, no hay oportunidad de progresar también. Quedamos inertes. Este es el gran desafío del momento. El gran filósofo Immanuel Kant ha advertido eso. Él decía que si tenemos un libro que nos enseña todo que precisamos conocer, si tenemos una persona que nos dice todo lo que debemos hacer, si hay alguien que nos dice todos los caminos útiles, no necesitamos pensar por nosotros. Y cuando no pensamos por nosotros, estamos en lo que Kant llamó la minoridad mental, que es cómodo, pero no trae el progreso. Por eso la doctrina espírita permite las cuestiones. Podemos y debemos cuestionar. No existe el argumento de autoridad. Bueno, el Señor fulano lo dijo, entonces no podemos discutirlo. Es verdad absoluta.
Eso no existe. Es como una doctrina, como una filosofía, un pensamiento de vida. El espiritismo debe ser estudiado y practicado, porque no es suficiente un conocimiento teórico que no nos traiga también el amor, la compasión, el sentimiento de fraternidad relativo a nuestros amigos, a nuestros hermanos, aquellas personas que están lejos de nosotros o próximos de nosotros. Eso de la distancia es lo menos interesante. Entonces tenemos esa responsabilidad de decir con precisión lo que es la doctrina espírita, porque hay muchos resentidos en el movimiento espírita y que atribuyen todo a una otra vida. Nosotros sabemos, por supuesto, existen otras encarnaciones. Esta no es nuestra única y ni será la última existencia en el planeta, pero es importante observar que es la más importante. Yo no sé si yo fui un rey o otra cosa en una vida anterior, pero nosotros sabemos lo que somos ahora. Y ahora podemos mudar, podemos cambiar de actitudes, podemos cambiar de pensamiento. Tenemos el derecho y la posibilidad de tomar decisiones, pero ahora, sobre la vida que pasó, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada sobre ayer, cuanto más sobre una vida antigua. La futura la estoy construyendo con mis merecimientos, mis culpas, mis actitudes ahora. Pero entonces, este momento es lo más importante de nuestra vida. Podemos elegir cosas distintas, podemos tomar decisiones, podemos cambiar las cosas que deban ser cambiadas. En este punto hay una interpretación que trae grandes prejuicios a la doctrina espírita. Y pensar que estamos aquí solamente para sufrir, para hacer el rescate de deudas antiguas, que somos malos, que somos pecadores, que no valemos nada. Esto no es bueno para el espíritu humano. El filósofo alemán Nietzsche, que escribió Así habló Zaratustra, que era ateo, pero con pensamientos importantes sobre las interpretaciones equivocadas de las doctrinas de la espiritualidad, esa transferencia de la felicidad para otra vida. Aquí, donde estamos ahora, todo es feo, todo es prohibido, todo es pecado. No tenemos el derecho de reírnos, de tener alegría en nuestros corazones, de buscar la felicidad. No, la felicidad no es para este mundo, la felicidad es para el otro mundo. Entonces, estamos siempre postergando este contacto con la alegría de vivir y realizar nuestros valores espirituales. Esto no es una actitud correcta. Es cierto que esa no es la única vida. Es cierto que vamos a continuar en distintos niveles evolutivos, vamos cambiando nuestro pensar, nuestra actitud, nuestros cuerpos que serán distintos en otras realidades, pero no hay que postergar la alegría de vivir, de estar entre amigos, porque no sabemos cómo será más tarde. Entonces, esa transferencia de la alegría, no, es cierto, como dijo, que la vida continúa, que la realidad espiritual es una realidad más amplia, que el mundo del espíritu es el mundo de las causas, pero esto no quiere decir que no debamos buscar nuestra felicidad ahora, que no tengamos el derecho de buscar nuestras alegrías. Nosotros no podremos ser tristemente espíritas, llorosamente
espiritualizados. Tenemos que traer esta alegría en nuestro corazón porque el propio conocimiento de la verdad, que es lo que nos liberta, puede nos traer, puede nos aportar la alegría de vivir. Y es eso que buscamos, estarmos contentos a cada momento, estarmos a hacer planes para una vida futura, mejor, más amplia, pero no podemos de alguna manera despreciar la vida que vivimos hoy. Nuestro cuerpo, nuestros amigos, nuestras actitudes. Las religiones tradicionales veían muy mal este problema de la felicidad en la vida. Condenaban todo que decía respecto al cuerpo humano, pero el cuerpo es el instrumento disponible en el momento para la realización de nuestras actividades. No somos espíritus puros. La inteligencia suprema no nos daría un instrumento inútil para realizarmos nuestra evolución. Tenemos que cuidar también de nuestro cuerpo, de sus necesidades, como cuidamos del espíritu. Al revés, si no lo hacemos, estaremos viviendo una grande ilusión y no estaremos aprovechando el momento. Estaremos postergando todo para el futuro. Mañana yo estaré contento, yo estaré mejor, pero hoy no. En esa vida no, en la otra, quién sabe otra, y así sucesivamente, y no es ese el camino. Llamamos, por ejemplo, el evangelio de una buena dicha, una buena noticia, una buena nueva. Y cuando nosotros recibimos una buena noticia, nosotros nos alegramos, nos quedamos contentos. Y es eso que debemos hacer. Construir nuestras pequeñas alegrías todo el día. La doctrina espírita no es una doctrina dedicada exclusivamente al sacrificio, al sufrimiento. Hay personas que piensan que están acá para sufrir. ¿Y cómo es bueno sufrir? Eso es un problema mental grave. Se complacer con el sufrimiento. Pensar que cuanto más sufrimos, más evolucionamos. No, el sufrimiento existe. Las invitaciones de la vida para que nos reforcemos, para que podamos hacer nuevas pruebas de evolución, está presente. Hay dificultades, pero no las podemos interpretar como un castigo. Eso de un Dios caprichoso que castiga a todos en todo el momento, eso simplemente no existe. Es una imagen de un Dios inquisidor. Es una imagen de acuerdo con los movimientos de la Inquisición y no con el libre pensar. No existe un Dios que necesita a todo momento que lo adoremos. No, es mejor hacer la caridad, prestar ayuda a quienes están próximos de nosotros, do que ficarmos teóricamente haciendo una adoración que no lleva a nada. Eso no es practicar una doctrina de progreso, de evolución, de conocimiento. Los nuevos paradigmas de la ciencia tienen una gran apertura para los valores de la espiritualidad. Pero ser espiritualizado no quiere decir ser religioso. Naturalmente, las dos cosas pueden marchar juntas, pueden progresar unidas, pero no es condición necesaria para que uno sea espiritualizado, que sea religioso. El gran problema de las religiones es que las dogmáticas se piensan propietarias de la verdad, prohíben el libre pensar, adoptan el argumento de la autoridad. Este no es el argumento conveniente
para la evolución espiritual. Nosotros no podemos vivir en la minoridad mental. Tenemos que pensar por nosotros mismos, estar de acuerdo con algunas cosas, no estar de acuerdo con otras, porque Kardec nos advirtió ser preferible que nosotros no aceptemos verdades do que aceptar mentiras. ¿Por qué? Porque si uno no acepta una verdad, puede ser una cuestión de maturidad, de crecimiento espiritual, y la verdad más día, menos día se va a manifestar y va a ser aceptada. Ahora, cuando nosotros construyemos todo un base espiritual de crecimiento, de evolución sobre la mentira, nosotros tendremos un doble trabajo. Tendremos que demolir todo eso, tenemos que derrubar todo eso que construimos sobre la mentira y empezar del cero una nueva construcción. Por eso, cuando no aceptamos algo, puede ser que no sea verdad, y puede ser también que no tengamos maturidad suficiente para entenderlo. Por ejemplo, ¿de qué nos serviría decir a un chico que está empezando sus estudios, que está empezando a aprender a leer y a escribir una fórmula de cálculo matemático superior? Él no va a saber lo que es eso y para él no tendrá ninguna serventía, no le servirá de nada. Puede ser solamente para orgullo de sus padres, que, por ejemplo, va a saber la fórmula de Bhaskara para las ecuaciones de segundo grado, pero no sabe lo que es eso. Entonces, en cuanto no comprendemos, por eso la advertencia del espiritismo, tenemos que estudiar para bien comprender, porque la creencia, la fe que no está envasada en el conocimiento no es fuerte suficiente para enfrentar las dificultades de la vida. Es una fe que viene con mucha facilidad y con mucha facilidad se aleja de nosotros también. Por eso la doctrina es razonable y busca el laicismo, porque la creencia religiosa fue muy mal comprendida en la historia de la humanidad. Y nosotros podemos observar, por ejemplo, que los estados, los países que tienen una legislación religiosa son mucho más crueles de que los países que tienen un gobernamiento, una legislación laica. El laicismo es el estudio del hombre, nos permite pensar en no que estamos sujetos siempre a un imperativo superior que no podemos contestar. Estamos por eso viviendo un momento importantísimo. Nosotros sabemos, eso es del conocimiento científico, que nosotros somos como un aparato de radio, pero más completo. Nosotros a todo momento somos emisores y receptores de energía, pero solo recibimos en las frecuencias en las cuales somos capaces de vibrar. Si yo no soy capaz de vibrar en una frecuencia de amor, yo no puedo recibir amor. No es una cuestión de policiamiento divino, de la policía de Dios, no es una cuestión de culpa, no es una cuestión de punición, es una cuestión de sintonía. Es mucho más sencillo de lo que se podría pensar. Un aparato de radio solo puede captar las frecuencias en que es capaz de vibrar. Si yo no vibro en la frecuencia de amor, no puedo captar amor. Y hay muchos también que por no tener el conocimiento de la generalización en matemática dicen, bueno, pero yo conozco el ejemplo de un hombre que pensaba siempre amorosamente para todos y solo recibió ingratitudes e injusticias. Es un caso particular, no es la estadística. Y en esos casos particulares que nosotros debemos buscar
quién sabe la causa en una encarnación anterior. Pero en la generalidad, lo que va a marchar bien es la estadística. Nosotros sabemos que en la naturaleza los procedimientos estadísticos son siempre lo que deben ser considerados. Tenemos ahora el ejemplo de los problemas con las vacunas. Bueno, yo conozco una persona que tomó la vacuna y se murió. Sí, pero ¿cuántos se salvaron? Es un problema estadístico. Si uno va mal en 1 millón, 2 millones, 3 millones, es uno. Y tenemos que verificar eso, la estadística. Y a un plazo corto, mediano o más grande, lo que vemos es que recibimos según nuestras vibraciones. El pensamiento es una forma de energía que influye mismo en las partículas subatómicas. Y los estudios de Harvard respecto a la felicidad humana nos muestran exactamente eso. Las personas que tienen un pensamiento positivo, estadísticamente, en media, tienen más suceso. Y nosotros pensábamos de un modo distinto. Pensábamos siempre, bueno, primero viene el suceso. Después, primero el éxito. Después, la felicidad. Ese algoritmo está completamente equivocado. Primero, la espiritualidad. Primero, la felicidad, la alegría de vivir. Y eso va a producir el éxito. Se pensaba de un modo distinto. No, primeramente el éxito. Primeramente ser conocido internacionalmente, tener mucha plata, tener yates, aviones, palacios. Y entonces la felicidad va a llegar. Si eso fuera verdad, no tendríamos la depresión entre personas riquísimas en materia de poses materiales. No tendríamos grandes artistas buscando muchas veces el suicidio, directo o indirecto. La verdad es que nosotros andamos a prestar mucha atención a las cosas malas y no a las cosas buenas. Se hizo una búsqueda en 1998 en que se descubrió que a cada 18 temas estudiados en filosofía, 17 eran sobre disfunciones, enfermedades, problemas mentales y uno sobre las cosas buenas, sobre las cosas positivas. Entonces se pensó en cambiar todo eso, en buscar traer al hombre la esperanza, pero no es una esperanza sin fundamentación. Ahí que debemos conocer las cosas bajo el punto de vista de la espiritualidad, una esperanza envasada en el conocimiento, que tendremos muchas oportunidades en esta vida y tendremos otras vidas, pero no debemos dejar para hacer las cosas en otras vidas. Se cuenta una ocasión que cuando el espiritismo empezó a ser divulgado por el mundo, hubo un gran problema en el infierno. El diablo estaba entristecido, muy aburrido con el progreso del espiritismo, e hizo una gran reunión ministerial. El infierno también tiene reuniones ministeriales y también hay representaciones de ese infierno ministerial entre muchos países, pero eso es otro tema más complejo un poco. Entonces, convocó una reunión de expertos para descubrir por qué aquellas amenazas de castigo y todas esas cosas no marchaban bien con los espíritas. No había cómo tentarlos para llevarlos al infierno. Entonces, uno de los expertos hizo una sugestión que fue muy bien aceptada, muy importante. Dijo, bueno, amenazar a los espíritas con los castigos o decirles que deben
hacer el bien por interés, esas cosas, las tentaciones, no están marchando bien. No estamos logrando éxito. Pero hay una solución. Cada vez que un espírita tuviera que enfrentar un problema, nos vamos a decirle en la intuición, déjalo para la próxima vida. ¿Sí? No hace nada ahora. Hay muchas otras vidas ahora. Caridad, amor, esas cosas. No. Deja para la próxima. Y parece que con algunos grupos religiosos hubo suceso en esta nueva forma de hacer la propaganda del infierno, de llevar algunas almas para lá. No es porque tenemos otras oportunidades que no debemos empezar ahora. Si voy a pensar, cuando un chico va a la escuela y va a empezar sus estudios y dice, bueno, yo quiero ser un médico. Pero para ser un médico tenés ahora un gran camino por la frente. Cosa de 15 años, 20 años de estudio. Entonces, ¿por qué empezar ahora? Tenemos 20 años, vamos a empezar en el año próximo, en el otro, y finalmente no lo empezamos. Precisamente porque la tarea es grande, no dice respeto solamente individualmente a cada uno de nosotros, pero dice respeto a la humanidad como un todo, porque con toda la humanidad es nuestra responsabilidad. No estamos en este pequeño, en este chico planeta azul al azar. No, estamos por cumplir una misión. Estamos donde debemos estar. Y es donde debemos estar que tenemos los compromisos a realizar con nuestra misión de la espiritualidad. Entonces, vamos a empezar. La más grande caridad, según Kardec, que se puede hacer al espiritismo es su divulgación. Ahora, yo acrescentaría, osadamente, más algo. Si la mejor caridad, el mejor servicio que nosotros podemos prestar a la doctrina espírita es su divulgación, lo más grande de servicio, la verdadera tragedia que podemos causar al desarrollo de la doctrina espírita es hacer su divulgación errónea, como muchos hacen mismo en la ciencia. No conocen, dan cursos, enseñan lo que no saben. Y así llegan a conclusiones completamente equivocadas. Y las conclusiones equivocadas traen un grande malo, porque, por ejemplo, nosotros estudiamos, nosotros que yo digo los espíritas en general, estudian las relaciones, la interconectividad entre la filosofía de la ciencia, es la filosofía de la ciencia, no es la ciencia experimental. Un lector de código de barras que utiliza rayos láser y principio de la física cuántica no tiene nada a ver con nuestra evolución espiritual. Pero en la filosofía de la ciencia, en la descripción de un nuevo mundo, consecuentemente de un nuevo hombre, hay estudios serios para hacernos en la espiritualidad. Pero cuando surgen estudios que no son serios, eso trae un gran prejuicio, porque los académicos van a pensar que todo el estudio de la doctrina, de la filosofía de la ciencia, de las interconexiones, de la interconectividad entre la ciencia y la espiritualidad, es una gran tontería, porque leyeron las divulgaciones equivocadas. Es necesario que tratemos todo con buen humor, con buena voluntad, con alegría, pero con seriedad. Las cosas serias son serias. Y no hay nada más serio que la evolución, la comprensión del espíritu del hombre. La fantasmagoría de las religiones tradicionales
está repuesta en su lugar. Tenemos hoy la doctrina. Un espíritu no es un fantasma, no es una cosa de otro mundo, no, el mundo es uno solo. La división es una división de frecuencia, es una división de estado vibratorio, pero los espíritus están entre nosotros. Y están entre nosotros nos influenciando, nos dando sus influencias positivas o negativas, según nuestras vibraciones. Porque solamente, como dijo, vamos a traer en las frecuencias en las cuales somos capaces de vibrar. Por eso es muy bueno que uno quiera estudiar. Eso no quiere decir que todo lo espírita debe ser un gran conocedor de la ciencia, de la física. No, no, no. Nosotros tenemos nuestra intuición y sabemos que debemos servir, pero cada uno va realizando su tarea. No existe una tarea más importante que la otra. Un físico que trabaja en una sala y hace grandes búsquedas, por ejemplo, en la teoría de la relatividad, hace un trabajo tan importante cuanto aquel otro hombre que limpia la sala para que allí se puedan reunir en un ambiente saludable. No hay lo más y lo menos importante. Existe lo que es necesario al grado de evolución de cada uno. Pero lo que siempre debemos hacer es cultivar nuestra certitud de libre albedrío en nuestra fe razonable, envasada en lo conocimiento, porque así nosotros llegaremos a saber que cuando ayudamos a alguien, no debemos estar buscando una recompensa espiritual. No es una aplicación monetaria, no, es la práctica de la caridad. Es practicar el bien porque el bien es lo correcto. Es amar porque tenemos una tendencia natural para el amor, que es la más importante de todas las energías de la naturaleza. Y si no cultivamos el amor, nos sentimos solos, nos sentimos tristes. Por eso amar es tan necesario. Todos los grandes avatares nos dijeron el mismo. Lo que es más importante, según Jesús, el amor. Debemos amar nuestro semejante como amamos a nosotros mismos. Y ahí viene un punto en que fracasan completamente las religiones. Debemos amar a nosotros mismos también. El amor comienza por nosotros. Porque figúrese, si yo no gusto ni mismo de mí, ¿de quién voy a gustar en mi vida? El amor empieza por el respeto de nuestras posibilidades espirituales, de no actuar de manera antiética, porque eso no está de acuerdo con el amor que yo debo a mí mismo. Y si no me respeto naturalmente, no voy a respetar los otros. Ese es un mensaje muy importante en nuestra evolución espiritual. Primeramente, no debemos buscar la tarea de los otros. Ah, pero el otro tiene una tarea mucho más importante que la mía. No, mi tarea es más importante para mí do que la tarea del otro. La tarea de los otros es importante para los otros. Y si cada uno va construyendo su parte respectiva, nosotros tendremos como la junción de todas esas tarefas la evolución completa, porque ni todos tienen la misma tarea, la misma evolución. Al revés de eso, nos quedaremos celosos de la tarea de los otros. Ah, si yo fuera como Jesús. Es interesante cuántas personas dicen que gustarían de tener todos los poderes de Jesús, pero no son todas a quienes le gustaría también la cruz.
la crucificación, el sufrimiento. No, esa parte vamos a dejarla, pero la otra de hacer milagros y ser aplaudido por las multitudes, eso es muy lindo, eso es hermoso, pero eso no es el esencial. El esencial es la conciencia de nuestra misión espiritual. Entonces, cuando hablamos como hoy, que decimos cuántica, espiritualidad y éxito, ¿qué quiere decir la función de todo eso? Que la ciencia contemporánea tiene sus puertas abiertas para la búsqueda de la espiritualidad, que no existe contradicción entre los principios de la física actual y la espiritualidad. Si pensáramos bien, será exactamente al revés, el contrario de eso. La física va a complementar los conocimientos de la espiritualidad y de otra forma también. Entonces, hoy nos decimos que el conocimiento científico y el conocimiento de la espiritualidad no son antagónicos. No lo vamos a meter eso en nuestra cabeza, no son antagónicos. Podemos decir que conocimiento científico plus conocimiento espiritual igual sabiduría. La ciencia antigua no pensaba así, pero la ciencia actual piensa así. La ciencia se reformula. Los científicos, si son dogmáticos, no son científicos. La ciencia cambia. La ciencia es una interpretación de la realidad de los fenómenos según el estado de evolución y de comprensión en que nosotros nos encontramos en el momento. La idea de átomo de Demócrito es muy distinta de la idea de átomo de Bohr, de Einstein y de la física contemporánea, que nos hizo la demostración, lo que es importantísimo, que si hiciéramos una escala de valores por la física antigua, todo empezaría con la materia. Más tarde todo empezó con energía, que es lo mismo que materia. Y hoy todo va a empezar con conciencia, que es el gran desconocido, el gran responsable por todo el conocimiento científico que tenemos hoy. Entonces hay una conexión entre la filosofía de la ciencia y la espiritualidad. Los científicos están esperando que una filosofía, como por ejemplo la filosofía espírita, les dé las respuestas a sus dudas, a sus contestaciones, porque no saben exactamente lo que es la conciencia. Ellos nos cuestionan y nosotros debemos darles alguna respuesta en ese sentido. Entonces tenemos la ciencia está sin micrófono. él se apaga solo. Es una obsesión electrónica. Otro día hay de todo en ese mundo. No, nosotros jamás lograremos ver todo lo que se pasa. Otro día hubo una publicación que cuando hablamos por internet, como nosotros estamos hablando ahora, sería posible que un virus se transmitiera por internet. Ahora, lo que se puede decir cuando se escucha algo así, silencio absoluto, no hay nada, absolutamente nada a decir cuando se piensa así. Entonces, decíamos, esa conexión entre la ciencia y la espiritualidad va a nos llevar al éxito. Porque cuando nosotros estamos conectados con la espiritualidad y sentimos que estamos realizando nuestra misión
espiritual, este estado de felicidad, de contentamiento, de armonía, nos permite ver las buenas condiciones también para el éxito material, para las buenas oportunidades en el crecimiento profesional y todo eso. El revés no estaba correcto, no. Primeramente, nosotros comprendemos la espiritualidad. Y es muy importante y nos alegra mucho sabermos que no hay más una contradicción entre la espiritualidad y la ciencia. Entonces, nosotros comprendemos, nosotros sabemos que la espiritual es algo a ser estudiado y vivido. Nos tornamos contentos porque la verdad nos trae la libertad y contentos nosotros somos capaces de ver mejor las oportunidades de la vida, del progreso, de la realización también profesional, porque no existe ese maniqueísmo característico de las creencias antiguas. Nosotros no podemos vivir en la época de la física cuántica y querer aplicar los principios de mecanicismo para aquellos temas que el mecanicismo no alcanza. Eso es imposible. Pero es importante verificar que el paradigma científico es distinto del paradigma político. En la ciencia, cuando se establece el nuevo paradigma, todo lo que el viejo paradigma podría resolver, continúa. Y aplicamos el nuevo para los problemas que el viejo no logra resolver. Es eso. Así, en todos los caminos. En la física es así. Nosotros no abandonamos completamente los viejos paradigmas, pero debemos saber cuándo utilizar lo nuevo y no el viejo. Cuando el viejo no marcha más, no tiene aplicación. Muchos aplican un espiritismo dualista. Dicen que el espiritismo busca el progreso, que el espiritismo es una doctrina para libre pensadores, pero en la práctica son mecanicistas, buscan el paradigma de las viejas religiones. Estamos aquí para sufrir, somos pecadores, todo es malo, todo es feo, todo es prohibido. Y dicen que son espíritas. No contestan nada. Se hacen dogmáticos y como dogmáticos dicen ser espíritas. Con el espiritismo exactamente nos convida a pensar, a utilizar nuestra razón y no es por otro motivo que tenemos la fe razonable, que no puede ser impuesta, que tiene que ser conquistada por el Espíritu, por su sabiduría, por la correcta enseñanza. No hay dos tipos de espiritismo. Un espiritismo dogmático, religioso tradicional, y a su lado el espiritismo avanzado filosóficamente con nuevas ideas. Eso no existe. Yo no puedo utilizar la mecánica newtoniana para hacer una lectura de códigos de barra. Yo tengo que utilizar la física cuántica. Yo no puedo utilizar las religiones tradicionales del castigo, del sufrimiento, del miedo, de un Dios terrible, parcial, injusto, para explicar los fenómenos de la evolución espiritual. Eso pasó. Estamos en otro tiempo. No hay un Dios a ser temido. Hay una naturaleza, hay una vida, hay un Dios a ser amado. Y con ese amor podemos construir más y mejor. Yo quiero agradecer a todos por su presencia, por esas buenas vibraciones, esa energía que llega sin virus, naturalmente, hasta acá, a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos que me tienen dado tanto contentamiento, y quedo a disposición para responder las preguntas, solamente haciendo un pedido, un pequeño derecho de decir no lo sé, porque muchas cosas
nosotros no sabemos. Y si no sabemos, debemos confesar que no sabemos. Existe una diferencia que la persona no comprende muy bien, porque ahora con el advento de la Internet, cada uno hace de la Internet su propio jornal, su propio periódico. Y ahí escribe su vida como si fuera la cosa más importante del mundo. Mira, yo en el cine, a mí me gustó mucho el filme. Ahora es un crítico de cine también. Va a una presentación musical y hace su crítica y todo lo demás. Y así hacen una confusión entre opinión y conocimiento. Hay cosas que no conocemos. Entonces, bueno, yo puedo tener una opinión, pero no puedo hacer de esa opinión algo definitivo. Entonces, con el derecho de decir no lo sé, los agradezco más una vez y digo que estoy siempre a su disposición. Ahora no necesitamos ni mismo nos desplazar, pero futuramente vamos a nos desplazar, hacer nuestros encuentros personales, pero siempre a su disposición. Cuando me mandan algo, no considero una invitación y sí una convocatoria, como una convocatoria para el servicio militar. Usted tiene el derecho de decir no, pero va a ser preso. Entonces, siempre sí. Gracias a todos y me quedo a disposición. Excelente, profesor Moacir. Una vez más ratifica que esta invitación ha sido muy enriquecedora para todos. Ya tiene algunas preguntas. Voy a proceder a leerle la primera. Yacira, ¿estás por allí? Le dice Clara Román, quien es de Puerto Rico, pero vive en Miami. Profesor Moacir Costa, valiosísima perspectiva sobre el cambio de paradigma en cuanto a la espiritualidad y éxito. ¿Podría abordar un poco más sobre qué entiende por espiritualidad? Sí, es una pregunta muy buena, porque en general nosotros hacemos una confusión entre espiritualidad y religiosidad. Una persona religiosa adopta voluntariamente hoy, a los tiempos de la Inquisición, ni tan voluntariamente, los principios básicos, la filosofía o simplemente la creencia de una religión. Eso quiere decir que la religiosidad que uno practica viene desde afuera, mientras la espiritualidad es una conquista del espíritu. Hay personas que no saben lo que es una religión, pero son buenas, son sensibles, tienen compasión. Espiritualidad es la evolución del espíritu. La espiritualidad se ve por la vibración de cada uno, cómo encara la vida, sus deberes con su prójimo y todas esas cosas. La religiosidad es algo externo. Naturalmente, las dos cosas pueden marchar unidas, pero ni siempre. Por ejemplo, cuando en nombre de Dios matamos, y lo hicimos tantas veces, en nombre de Dios, en nombre de Jesús, en ese momento podemos estar, por equívoco, siendo profundamente religiosos, pero espiritualizados no. La espiritualidad es una evolución, es una conquista interna, es íntima, mientras la religiosidad es un conjunto de leyes externas a las cuales nosotros decidimos seguir o no. Entonces ahí está la diferencia. En la ciencia contemporánea, en la filosofía de la ciencia, existen puntos de contacto con la espiritualidad. Existen cosas que solamente el pensamiento en una inteligencia suprema, en una conciencia universal omnipresente pueden explicar. Pero la religiosidad es distinta de eso. Entonces la espiritualidad es nuestra evolución, es nuestro grado de comprensión de la vida y de lo espíritu. Y la religión es algo que nosotros elegimos o no.
Entonces se puede ser espiritualizado sin ser religioso. Un espírita no es religioso. Mientras algunos grupos piensen así, lo respetamos, pero es posible ser espiritualizado y mismo ateo. Si yo practico el bien, si yo tengo compasión, yo soy espiritualizado. Y la religión es un conjunto de leyes externas a nosotros, con, en general, aquello que nosotros llamamos con un vicio de origen, pretender la propiedad de la verdad, ser dueño de la verdad. Nadie puede ser dueño de la verdad. Te dice Celia de Galega, de Portugal, aparte de felicitarnos, dice, no podría estar más de acuerdo en lo general con usted, profesor Moacir, pero quedó algo confusa cuando contó hizo referencia al infierno y al diablo. Contó como una especie de parábola para ejemplificar su raciocinio. ¿Es apenas una parábola o considera que existe el infierno y los demonios? Oh, no, fue un chiste, es broma, solamente para comprender, porque el problema sería para decir exactamente eso. Aquellos raciocínios tradicionales, por ejemplo, tentar un espírita a buscar solamente los valores de la materia y todas esas cosas, no funciona más. Los espíritas no creen eso. Entonces, la única manera que encontraron en esta parábola, que encontraron para hacer con que lo espírita no cumpla su deber, es decirle, bueno, hay otras vidas, deja para hacer eso en las otras. Ahora busca tus placeres materiales solamente e ignora lo espíritu. Y naturalmente es una broma. Como tenemos otras bromas respecto al paraíso y todas esas cosas, solamente para la comprensión. Te vuelve a preguntar, Clara, ¿podría expandir la explicación de lo que significa vibrar espiritualmente en cierta frecuencia? Bueno, exactamente. El pensamiento es una forma de energía y toda energía tiene su frecuencia. Por ejemplo, la luz. La luz blanca es un mezclado de distintas frecuencias. No existe una luz blanca pura. Es la mezcla de todo lo que vemos en el arco iris. ¿O es arco iris en español? En francés, Sí, arcoíris. Arco iris mismo. Yo pensaba en francés ahora que es arcancial. Bueno, entonces hay distintas frecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre el amarillo y el rojo? Solamente la frecuencia. Cada color corresponde a una frecuencia determinada, como cada sonido, pero las frecuencias del sonido son materiales, son elásticas, y las de la luz, más semejantes al pensamiento, son electromagnéticas. Y existen frecuencias que nos permiten ver y frecuencias que no nos permiten ver. Por ejemplo, el infrarrojo que utilizamos en nuestros telecomandos para los aparatos de televisión, emiten una ola infrarroja. Los ojos no lo perciben. Entonces, así como a cada acorde corresponde una determinada frecuencia, a nuestros pensamientos, haciendo una comparación con la frecuencia de la física también. Entonces, si yo estoy pensando, por ejemplo, en cosas negativas, si yo estoy cultivando resentimientos, odios, eso tiene una determinada frecuencia de vibración. Y va a captar en el universo, en la propia naturaleza, la frecuencia de la misma naturaleza. Y yo voy, sin saber por qué, me acercar de personas que también piensan negativamente, que también ven la vida con pesimismo, ven el hombre como esencialmente malo,
Y eso significa la frecuencia en que vibramos. Ahora, si buscamos el amor, la fraternidad, la construcción de buenas cosas, vamos a encontrar personas que piensan como nosotros. Vamos a hacer, quién sabe, un grupo de estudios y vamos a recibir de la propia naturaleza ese tipo de frecuencia. Para ejemplificar, por ejemplo, en un aparato de radio, cada emisora transmite en una determinada frecuencia. Cuando sintonizamos nuestro aparato de radio, o mismo de la televisión, en determinada emisora, captamos solamente aquella emisora. ¿Y por qué? Ahí viene un detalle interesantísimo. Algunos aparatos de radio más antiguos no tienen capacidad de captar FM, solamente AM. Y hay el otro tipo también. Pero cuando nosotros sintonizamos en una emisora, utilizando un control remoto o moviendo un botoncito ahí, lo que pasa electrónicamente es que en aquel momento el aparato empieza a vibrar exactamente en aquella frecuencia. ¿Y por qué está vibrando en aquella frecuencia? Fenómeno de resonancia capta aquella, es solamente aquella frecuencia. Por eso verificamos algunas veces en sesiones espíritas, puede un espíritu se manifestar haciendo un discurso con palabras bellas y todo eso, pero no trae una buena mensaje. El sensitivo va a percibir la vibración, la calidad vibratoria, la intención que no es buena. Y nosotros somos muy sensibles a eso. Hay personas cuya presencia no nos hace muy bien. No están vibrando, no es que sean buenos y nosotros malos, o nosotros buenos y ellos malos. No, pero no existe afinidad de vibraciones. Y así marcha lo que emitimos y lo que recibimos. Yo puedo hablar de amor con mucho odio en mi corazón. Estoy hablando de amor, pero no estoy vibrando con amor. Esto es vibración. Y por una cuestión de caracterización, caracterizamos las vibraciones por su frecuencia. Así como nosotros clasificamos los alimentos por su gusto, por su sabor, nosotros calificamos las vibraciones de pensamiento por frecuencia. Te hace una pregunta Pilar, la amiga Pilar, muy argumentada y me parece excelente. Te dice, estupenda exposición, profesor Moacir. ¿Podría explicar qué es el éxito para un espírita? A veces pienso que nos educan para conformarnos con lo poco que podamos conseguir en el ámbito material. ¿No creen? Exactamente. Existe, eso es un reflejo de las creencias tradicionales. En Francia, antes de la Revolución de 1789, la Francia estaba dividida en 3 estados. El primer estado, clero; el segundo, la nobleza; y en tercer, el pueblo. El resto. Y decía entonces que los nobles y los padres podrían tener cosas materiales y podrían ser felices en esa vida y en la vida futura, en el cielo, según sus convicciones. Y el pueblo debería sufrir, servir, no tenía el derecho de tener poses materiales, no tenía el derecho de propiedad, y así debería sufrir para ganar el cielo. Interesante que los otros no necesitaban sufrir para ganar el cielo, el pueblo sí. Y así empezamos a tener una visión muy pesimista de la vida. Es decir, que los placeres de la vida son todos males, son todos malos, son todos pecados. Eso es muy perjudicial a nuestra evolución. Y tiene razón nuestra querida amiga cuando dice, nos enseñaron a ser infelices, que el bueno es sufrir. Y hay mucho de eso también en el propio movimiento espírita. Estás aquí porque es un pecador, tienes tu karma, tienes tus deudas a pagar y esto no va a terminar nunca. Es feo ser feliz.
eso todo es muy negativo y ese es el tipo de divulgación equivocada del espiritismo. Ahora no puedo ser feliz, no puedo tener alguna cosa material, no puedo tener una buena comida, no puedo tener... Yo debo ayudar a aquellos que no lo tienen, pero yo tengo el derecho de tener mis alegrías también en esa vida. Si no, nosotros vamos a ser como algunos santos de la edad medieval que en cada momento que tenían un pensamiento que pensaban ser pecaminoso, se autoflagelaban, se punían, castigaban su cuerpo, diciendo que el cuerpo era un mal, el espíritu era el bien, que está completamente equivocado. Estoy plenamente de acuerdo con nuestra querida amiga, nos educaron para eso. Aquí es para sufrir, más allá vamos a ver cómo se quedan las cosas. El amigo Juan Carlos y Fabia te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pensamiento y frecuencia? Sí, el pensamiento hoy es considerado una forma de energía. Entonces, la frecuencia es una medida de la intensidad y de la calidad del pensamiento. Así como, por ejemplo, el rojo es una luz y esa luz es caracterizada por su vibración. Esa vibración es la frecuencia. Y en relación a la luz, por ejemplo, es la frecuencia que da el color. Como en el sonido es la frecuencia que nos dice si el sonido es grave o agudo, bajo o alto. Pregunta es el de Da Silveira. ¿El pensamiento crea la realidad? Sí, hoy nosotros sabemos que somos co-creadores. No hay naturalmente una posibilidad infinita, pero si no llega a crear, por lo menos predispone a la realidad. Eso es una conquista de la física actual. Si nosotros esperamos que el electrón se porte como una onda, él va a se portar como una onda. Si nosotros tenemos la esperanza y hacemos los aparatos para que él manifieste su carácter corpuscular, va a se manifestar como un pequeño, como un trocito de materia. Entonces, el pensamiento, él propicia las condiciones para una manifestación de realidad. Él nos predispone y predispone el ambiente también, porque veamos si nuestro pensamiento es capaz de influenciar las partículas subatómicas también en relación a los otros. ¿Qué expectativa tenemos de nuestros semejantes? Ah, es malo, tiene malas intenciones, no puedo creer en él. Nosotros vamos a atraer en esta misma frecuencia. Existe un dicho que es muy importante en la ciencia contemporánea que dice, naturalmente, todo tiene sus limitaciones, que la expectativa del hecho crea el hecho. Te pregunta Rafael Carreño. Excelente, muy claro los argumentos. Doctor, ¿qué hace que una parte bien significativa de los amigos espíritas no convivan con el conocimiento y frecuencia del nuevo paradigma? Eso es verdad, lamentablemente. Hacen muchas cosas buenas, por lo menos, eso es positivo, pero no conviven. Es como hablábamos en el ejemplo, si yo quiero resolver un problema de empujar un coche, yo voy a utilizar la mecánica tradicional. Yo voy a hablar de fuerza, modificación del movimiento, aceleración. Pero si yo ahora quiero explicar cómo nosotros nos comunicamos, yo tengo que utilizar la física contemporánea.
La antigua no tiene respuesta para ese tipo de problema. Y lo que pasa es que muchos del movimiento espírita aplican exactamente los principios de las religiones tradicionales. Es un catolicismo con reencarnación y mediunidad, pero en esencia un catolicismo. Por tanto, una religión dogmática, y como lo dijo muy bien nuestro querido amigo, aplican los principios antiguos cuando es necesario que se aplique los paradigmas contemporáneos. Eso ocurre y por eso la necesidad de que se divulgue el espiritismo tal cual él es. Porque existe una palabra que es muy interesante. En portugués, nosotros decimos ilusión, como en español, y desilusión. Y ahora podemos pensar el siguiente: solo se desilude quien se ilude. Entonces, vamos a evitar ese tipo de engaño. Solo se desengaña quien se engaña. Entonces, no vamos a engañar. La última pregunta, Moacir, por el día de hoy. ¿Qué característica en cuanto a frecuencia, onda, etcétera, tiene el pensamiento negativo? Sí. Primeramente, debo decir que estoy muy contento porque mi querida amiga dijo que es la última pregunta de hoy. Entonces tendremos otros encuentros. Con eso me quedo muy feliz. Me alegra mucho eso. Cuanto a la frecuencia, es casi como una forma de lenguaje para adecuar. Alta frecuencia, baja frecuencia. Lo que sabemos por ahora es que cada pensamiento tiene una determinada frecuencia. Entonces, solamente por una cuestión de vocabulario, de comparación, porque parece increíble, pero no tenemos vocabulario amplio para decir todas las nuevas conquistas de la ciencia. Cuando decimos, por ejemplo, que una cuerda es un filete de energía, es solamente una manera de hablar. Como cuando falamos en energía positiva y energía negativa, solamente una clasificación. Existe electricidad, energía eléctrica positiva, protones y negativa. Nosotros, para nuestra comunicación, decimos que es negativo lo que es malo, contrario a las vibraciones de amor, de caridad. Entonces, es un lenguajar que utilizamos, pero significa, eso es un punto que es esencial, que hay una diferencia entre las frecuencias de los buenos pensamientos y las frecuencias de lo que nosotros llamamos los pensamientos negativos. Y hoy existe un estudio llamado medicina vibracional que ha descubierto que los propios virus tienen sus frecuencias preferenciales. Entonces, si estamos en estado de pánico, si estamos deprimidos y esas cosas, ese tipo de frecuencia es una forma no material de atraer también los virus, las enfermedades y todo el más. Entonces, en ese sentido, hablamos en frecuencias positivas, altas, frecuencias negativas, bajas, pero no en el sentido esencial de la física. Lo que sabemos es que el pensamiento es una forma de energía. La energía tiene sus frecuencias y que hay una diferencia entre las frecuencias de los pensamientos buenos y la frecuencia de los pensamientos malos, y que cada uno va a atraer en la misma frecuencia. Profesor, aquí le llegó, si es verdad, que la penúltima pregunta. Y me disculpa. Sé que está ya es mucho tiempo, pero debemos, ¿cómo se llama? Aprovechar esa presencia suya con nosotros. Le pregunta Maritza, cuando sentimos las frecuencias o energías de las personas que se nos acercan, ¿cómo podemos hacer para que sus bajas vibraciones no nos desequilibren y caigamos en esa influencia de baja vibración y que nos altera nuestro espíritu? Sí, sí. Es prácticamente lo mismo que pasa con nuestro cuerpo físico.
nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos protege de las agresiones externas, pero ese sistema tiene que ser bien cuidado, bien alimentado, para que pueda nos defender cuando es necesario. Así también con las frecuencias. Lo importante es que no nos dejemos contaminar y también que no lleguemos a hacer generalizaciones con exagero, porque muchas veces no nos sentimos bien con la presencia de algo. Entonces, bueno, tiene vibraciones negativas. Muchas veces no son propiamente negativas. Por eso Kardec ha dicho, los desiguales en términos de vibraciones no deben ser obligados a permanecer unidos. Entonces, no quiere decir necesariamente que sea una vibración negativa, pero no es buena para nosotros. Es como un perfume. Yo puedo hallar que un perfume tiene un olor excelente, yo puedo amar ese tipo de perfume y a otro no le agradar. No existe en este caso el cierto y el errado. No. Otras veces sí, puede ser un aviso cualquiera de una vibración negativa. La mejor protección es exactamente la preventiva, es no se dejar contaminar, es nos acostumbrarmos a vibrar positivamente, evitar cosas negativas. Por ejemplo, si yo voy a mirar un noticiario en la televisión que va a tratar solo de crímenes terribles, de acciones negativas del ser humano, ¿para qué? No me hace bien. Entonces, debemos, así como cuidamos la alimentación de nuestro cuerpo, que es importante, muchas veces no cuidamos de la alimentación de nuestro espíritu, de nuestro aspecto psicológico. ¿Con qué alimentamos nuestro psicológico, nuestro espíritu, nuestra mente? ¿Alimentamos con qué? ¿Con malas noticias? ¿Con pánico? No. Entonces, ese es un refuerzo vibratorio. Participar de buenas reuniones y así nosotros iremos ampliando nuestras defensas espirituales, como una buena alimentación va energizando nuestro sistema inmunológico. Lo que te queda aquí, Moacir, es muchísimas felicitaciones de todas partes, de Uruguay, de España, de Venezuela, de los diferentes países, de Portugal, que nos acompañan, de Puerto Rico, de todas partes. Te las voy a hacer llegar en lo personal, todas esas felicitaciones, y agradecemos infinitamente tu presencia, el habernos acompañado y, como dije con anterioridad, ampliar todo lo que es nuestros conocimientos. Muchísimas gracias. Si quieres hacer una reflexión final, puedes hacerlo. No, solamente resta agradecer a todos por su presencia y por esas buenas energías que también viajan como el sonido y la imagen y que puedo recibir aquí. Gracias a todos. Yo sé que tendré ahora un final de domingo muy feliz con estas buenas vibraciones. Como lo dijo, estoy siempre a su disposición. Gracias por todo. Gracias, profesor. Les recordamos a todos los amigos que nos acompañan que el próximo fin de semana estaremos participando del primer encuentro euroamericano, que va a ser organizado por CEPA Capítulo Europa. Y su presidente es el ingeniero David Santamaría, uno de los organizadores. Los invitamos viernes, sábado y domingo. Profesor, usted es nuestro invitado permanente en todos lados, así que muchísimo Gracias. cariño, un gran abrazo y los esperamos el próximo fin de semana. Bueno, está bien. Gracias por todo. Hasta la próxima vez.